de un aspecto muy feucho, semejante, no sé, a una boca, creo que ella dijo un hipopótamo, algo así, se presentó. Pero cuando esa presencia apareció, enseguida apareció una gran serpiente que se lo comió a esa imagen. Y ella se asustó mucho. Bueno, ella dice, me habré asustado seguramente porque cuando pasa a ver, yo estaba transpirando. Ella dice, no tengo miedo, pero esta vez sí parece se asustó. Parece que en esta vez ella solo se comunicaba con las personas que están cerca del cielo, ¿no? Por su falta poco para ir al cielo. Por eso ella no tuvo contacto mucho con los que están en profundidad, están cerca de Satanás. Son lugares más tenebrosos y más suficientes. Dice, los diferentes niveles del purgatorio podemos comparar a las diferentes dolencias de la tierra. Puede tratarse desde una inflamación de la uña hasta el fuego que consume la totalidad del cuerpo. Este fuego existe solamente en lugares más profundos del purgatorio. Dice, los lugares más altos ya las almas están más libres, pero no son libres mientras no entregan al cielo. Nuestras oraciones pueden evitar que Satanás ataque a las almas que están en niveles más profundos. Por eso dice que siempre es indicado orar, con preferencia orar en la Eucaristía, ofrecer Eucaristía, ofrecer comuniones, hacer también sacrificio. Ustedes saben hacer sacrificio, ¿no? Yo supongo que sí, porque escucho pues de las caminatas a Altagracia, al pan de azúcar, ¿dónde más habrá que hacer un penitente de algo? Algunos capaz no comen la semana. No, a cada uno hace lo que aguanta, tampoco hay que ser imprudente, ¿no? No aquí contra nuestra salud, pero cuando uno puede sacrificio por algo para bien de alguien, yo creo que sí vale la pena, sabiendo que su salud no se va a defender con eso, ¿no? Nuestras oraciones pueden evitar que Satanás ataque a aquellas almas que están en niveles más profundos en el purgatorio. Para esto hay que pedir especialmente a San Miguel Arcángel, a los ángeles menores. Dentro de estos tres niveles existe una gran cantidad de almas individuales distintas la una de la otra. Al momento de llegar allí existen tantos niveles y sufrimientos distintos de las almas que hay. Una es diferente a otra. Dice que allí ellas tienen conciencia, saben de las otras almas, pero cada una está en un lugar diferente, en un lugar aparte. Cada una, cuando llega el momento de partir de este mundo, no están siendo expulsadas por el Señor. Ellas van como si irían frente al espejo en la radiografía, van y se paran allí frente, se hace una revisión de toda su vida. Y ven que les falta y parece que hay algo que ellos saben a dónde les toca, se van ellas a ponerse en ese lugar, a dónde les pertenece, a esperar la purificación. Y allí nuestras oraciones son de sumo provecho para ellas. Ningún alma desea volver a la tierra, porque logra tener la noción más cercana sobre lo que es Dios, sobre la presencia de Dios. Entonces ya no quiere volver a la tierra, porque sabe que en la tierra hay mucho dolor y sufrimiento. Dios no las pone en ese lugar hasta los pequeños de allí. Ellas mismas se juzgan y se ubican en el nivel apropiado. Las almas desean purificarse antes de reunirse con Dios. Las almas del purgatorio son pacientes. Ellas mismas quieren purificarse y saben que es a través del sufrimiento. Tanto más se purifican, más numerosas se vuelven. El sufrimiento del espíritu es mayor que del cuerpo.
en la tierra hay lugares donde las almas pueden reunirse. Dice que comúnmente se los ve alrededor del altar donde se celebra la misa. Y también se los ve reunidas en el lugar donde la